Pero en fin, tenemos a nuestros invitados aquí para conversar sobre este tema, que es un tema que nos ha indignado a todos y creo que tenemos todo el derecho del mundo como ciudadanos de indignarnos de una circunstancia que ha logrado pues que un padre tenga que ir a rescatar a su propio hijo partido a pedazos por el narcoterrorismo. Así hay que señalarlo. No puede encontrar el ejército. Mauricio Mulder está con nosotros, está también el congresista Teófilo Gamarra, que le damos la bienvenida y muchas gracias. Porque Gana Perú pocas veces tenemos la oportunidad de conversar con ustedes. Y Pedro Espadaro, de Fuerza 2011. Buenas noches. Quizá empezamos por el partido oficialista, Aldo, si te parece, para hablar sobre los temas, más allá, para que usted, digamos, diga lo que tenga que decir. Bueno, cuéntenos, en principio yo quiero solidarizarme con la familia del suboficial César Vilca, que ha sido un héroe, un valiente, y por eso que en el Congreso yo he propuesto que sea declarado héroe nacional y se le rindan los honores en el Pleno del Congreso. Por otro lado, yo considero que se deben precisar dos cosas. En principio, esta batalla que viene librando el actual gobierno se dio todavía en el Guayada. Se capturó Artemio, se capturaron a importantes mandos militares, se incautaron muchos bienes, grifos, dineros, ¿no es cierto? Porque hubo un trabajo coordinado de inteligencia, ¿no? Generado una reacción. Nadie lo esperaba, la captura de 36 civiles, el secuestro. Pero yo diría que no solamente la captura de 36 civiles, sino también el secuestro de toda una población que se encuentra en el Alto Urubamba, en el Bray, que durante 28 años no tiene la presencia del Estado, ¿no es cierto?, a pesar de que estaba declarada en emergencia, pero sin embargo el Estado era débil en ese sector. Había una convivencia del narcotráfico y el terrorismo, una convivencia de hecho. Pero no lo diga en pasado, porque es actual, es presente, o sea, sigue habiendo. Y actualmente sigue habiendo, definitivamente, de hecho, que el problema de 28 años no se puede resolver en 8 meses. Ya, pero necesariamente, de hecho, que necesariamente no ha sido el Estado. O sea, claro. Está bien, no hay Estado, no hay... pero las operaciones militares han sido de risa, güey. La cosa no ha caminado. Pero nadie esperaba, digamos... O sea, no es que no esté el Estado, es que simplemente no funcionó el ejército. Yo lo que digo es lo siguiente. Nadie esperaba el secuestro de 36 civiles. Hemos sido apuñalados por alevosía de parte del senderismo y del narcotráfico. Bueno, y en ese contexto nosotros, el gobierno ha dado una respuesta, ¿no es cierto? Y lamentablemente en esa respuesta han habido errores, tenemos que reconocerlo. O sea, ha sido una respuesta errada. Habría que ver errores en los mandos que se han producido a nivel del mismo ejército y de la Policía Nacional. Por ejemplo, hay decisiones que se toman en segundos. ¿Cómo se produjo la pérdida de los 3 suboficiales? No, pero cuando llegó el helicóptero, para ustedes, ¿cuáles ejemplo, son los errores? Hay errores, ¿no es cierto? Operacionales. Operacionales, entiendo, que se van a tener que deslindar, digamos, en las cadenas de mando que existe a nivel de la Policía Nacional y a nivel del Ejército. ¿Esos errores tienen un costo político? Esos errores, por ejemplo, en otros países son sancionados. Sí, pero, pregunta, entonces, ahora, de hecho que, digamos, hay situaciones que se cuestionan, ¿no es cierto?, como la censura, que definitivamente tendrán que debatirse en el Pleno del Congreso para determinar si existe responsabilidad renunciar o no, según usted. Yo me uno a la voz del ex congresista Antero Flores Arauz, que dijo, habrá que escucharlos primero para luego tomar una decisión. Otro torero. Muy bien, vamos a este lado, Mauricio. Pero claro que el torero sea del partido de gobierno, porque ellos sí, porque yo pensé que escucharon ahí un espaldarazo, pero no lo vio. Pero la verdad es que ya los hemos escuchado, ellos estuvieron en una sesión, ambos, cuando este tema comenzó. Entonces es un tema que duró 24 horas, es un tema que ha durado 4 semanas. Eso es lo que yo le decía antes, pero y cuando fueron a la sesión ante el Parlamento dijeron un montón de mentiras, que después se evidenciaron. Dijeron que los tenían cercados, que la liberación se había dado gracias al cerco, y todavía dijeron de que en pocos días ya iban a capturar a los senderistas, pues estaban cercados. Tenían 1.500. 1.500 que los estaban buscando, además a los que estaban perdidos. Todo eso es mentira, ¿no? Y después cuando sacan el comunicado y dicen no, que el señor Astuquilca en realidad esto es porque se hicieron algunas acciones de inteligencia y el señor Vilca también porque se le apoyó, entonces francamente eso fue la gota que... Pero es por culpa del gobierno anterior, como ha sostenido Tarola. Sí, pues que siempre todo el gobierno anterior, pero entonces yo digo, ¿para qué? También tiene una responsabilidad, digamos, si todos los gobiernos... Además, Tarola fue viceministro, además de Toledo. Nosotros hemos redactado la moción de censura y hemos puesto en la moción de censura exprofesamente, para que no se diga que esto es para limpiar al gobierno anterior, el tema de los
chalecos y el tema del avituallamiento. Pero ahora que... Eso lo hemos puesto, ahora que o sea, Marisol porque es parte del tema. Pero ahora que Marisol Espinosa ha quitado la palabra impecable, dice que ya se... No, ha dicho, Bueno, si quieren ella- quitamos ella- la palabra. ¿Quién es ella para retirar una palabra? O sea, ya dijeron impecable, le pusieron el titular del peruano que era una operación impecable y lo dijo Ollantumala. El problema está en que justamente los errores los han querido tapar con mentiras. Y entonces eso demuestra no solamente impericia en el trabajo, sino también la voluntad de camuflarse mintiéndole al país. ¿Ustedes van a Entonces, esperar a eso es sumamente escucharlos grave. también a los ministros? No, ¿o ¿Por qué ya decidieron. no? ¿Por qué ya no? Ya, si nosotros hubiésemos ido por el camino de la interpelación, nos iban a jugar igualito como se ha jugado con el tema de la interpelación a Roncaliolo. Es decir, como va dentro del cuarto y el 10º día y lo hago empatar con la semana de representación, te tiras 20 días y se enfría. Sí, porque yo lo claro con el tema... Además, de como ya fueron... O sea, van a la censura de frente. De frente ya se planteó la moción de censura y está firmada por Por más los de dos 40 ministros, pero ¿usted cree que Otaro la salva Por al los dos hermano o ministros. no? Yo creo que ¿qué? Que Otaro la va a poder salvar a su hermano. La verdad es que yo creo que no, porque no tienen los votos, incluido que 6 parlamentarios de Gana Perú, que son del grupo más radical, han dicho que van a votar a favor de la censura. Hasta 8 son. ¿Ah? Pero hasta ahora 6 son los que han manifestado, digamos, abiertamente su O sea, voto. el grupo de Javier Díaz Canseco Exactamente. y su combo. ¿Y ustedes? Mónica Aldo, buenas Pedro, noches. sí. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, nuestra solidaridad con la familia policial y la familia militar, nuestros valerosos soldados. Creo que varias imágenes hacen más que 1000 palabras. Hace minutos antes de venir al canal hemos podido ver en varios programas de televisión, incluso en este canal, toda una serie de reportajes que tienen que ver necesariamente con la agonía, primero de un padre al buscar a su hijo durante más de 15 días perdido en la selva sin que nadie lo haya rescatado. Creo que lo que ha pasado el ejército peruano, lo que está pasando en este momento, necesita urgentemente un cambio de estrategia. Ahora, lo Ya, que pero dice... aterrice un Y poco lo ese- político. sí, Así claro. es. Sí, Y porque- esa estrategia no se ha dado desde cuando fueron los ministros al Congreso. Y efectivamente, como bien dijo Mauricio, ya los escuchamos. Y le han mentido a la representación nacional. Y aquí está la ¿En qué moción. le han mentido? Bueno, en una serie de conjeturas que habían dado los ministros. Lo del cerco. ¿No es cierto? Los Lo del cerco. 1.500 militares Es rodeando. más, Mónica, nos han dicho lo que ya sabíamos por la prensa, no nos han dicho nada nuevo. Esta es la moción de censura presentada por más de 44 firmas, incluidas las de Perú Entonces ustedes se Posible, van a la censura de frente. que son, por supuesto, ya está presentada, esto ha sido presentado el 3 de mayo, y nosotros esperamos realmente que hayan tenido el coraje los ministros de renunciar. Acá lo que ha tenido que hacer el ministro Otaro, el ministro Lozada, es de renunciar. Lamentablemente, pues, ellos esperan que el Congreso actúe, nosotros vamos a actuar y Ahora, esperamos que y efectivamente tanto no lo lo que dilaten. dice el presidente Humala como Nadine Heredia y los representantes del Ejecutivo, que de esta manera se le está haciendo el juego a los narcoterroristas, que es lo mismo, y quiero recordarle, en la época del señor Fujimori también se decía exactamente lo mismo cuando había una Y en denuncia gobiernos respecto al anteriores tema, y los también, gobiernos también anteriores. Yo La escuchaba señora eso. Nadine y el señor Ollantumala han salido a decir que sería un premio que los ministros puedan ser censurados y el premio sería para los terroristas. Muy bien, ahorremos el premio, que renuncien los señores ministros y que él coloque 2 ministros que sean más eficientes, más sensibles con el dolor. ¿Cómo puede ser, Mónica, que el padre está buscando a un hombre perdido de las fuerzas policiales y el señor está en Colombia? El señor está en Colombia pasándola muy bien y el padre tiene que ir a rescatar a un hijo 5 horas en un costal. Y Otaro le hace encargado de la o sea, cartera mientras el otro está en No Colombia. podemos permitir eso, ¿no? Bueno, Definitivamente. En realidad, yo lo que quiero es precisar 2 momentos. Un primer momento, hasta la presentación de los ministros. Hasta la presentación de los ministros, inclusive hubieron voces de algunos congresistas que decían que se retiren las tropas hasta replantear la situación táctica militar de los efectivos del ejército y la policía que se encontraban ahí. Este es un primer momento, y todos dijeron trabajar en unidad y dar la confianza a toda la población. Y un segundo momento es cuando reaparece nuestro efectivo valeroso, el suboficial Luis Astoquilca, y adicionalmente muerto luego nuestro suboficial César Vilca. Aparentemente son 2 situaciones que habrían derramado la gota para que se produzca el pedido de censura de parte de la oposición. Entonces yo pregunto, porque hay que Y los ser aliados también, serios y actuar con mucha serenidad. A ver, ¿qué pregunta? hubiese pasado si de repente, a raíz justamente del pedido del padre, ¿no? Porque el padre en algún momento fue y solicitó que no se desplace con las Fuerzas Sí, Armadas? pero eso nadie lo discute. ¿Qué hubiese pasado si de repente a raíz de una búsqueda conjunta con el padre y los efectivos del ejército se hubiesen producido no solamente la muerte de militares, sino también de civiles? ¿Qué hubiera pasado? ¿Quién sería el responsable en este momento?
¿A quién le estarían echando la culpa? Entonces habría que responderse eso. Por otro lado, adicionalmente quiero agregar que los únicos responsables, en este momento de toda esta ola es justamente de los narcoterroristas que le han puesto en vilo al país. Mauricio. Eso es verdad, pero el considerar que la única manera en la que el ejército o el Estado actúa es con personas de comando que van y entran en un sendero para que los embosquen, es justamente no tener una visión estratégica. La inteligencia, que se llama además inteligencia humana, que es aquella por la cual un campesino te puede servir para darte información, es lo que se ha debido utilizar. Mira, y no se ha utilizado no solamente para encontrar a las personas, sino para saber qué pasaba y poder saber que hubiera podido predecirse ese secuestro. Porque mira, esto la gente está confundiendo. El BRAE está acá, pero que Pacheato está en Quillabamba, eso no está en la zona del BRAE. Para poder ir a esa zona donde hicieron el secuestro, y cuando Gabriel... dice el ministro de Defensa que no es parte de su responsabilidad, que incluso está en la primera plana. ¿O sea, el ministro de Defensa por provincias? Además le pero él ha señalado eso, ¿no? Pero le trasladaron a las Fuerzas Armadas después, aparte, acuerdo del... Pero no solo eso, sino que la visión contra el terrorismo es una visión integral. No, pero ese es un cuando ha habido un traslado de los Quispe Palomino, cuya información de inteligencia posee más el ejército que la policía, desde la zona del Bray hasta la zona de Quepachiato, ¿cómo es posible que en los 5 o 6 o 7 días de caminata que supone eso, no haya habido una sola persona que le informe a ninguna fuerza del orden, oye, están pasando por ese sendero un grupo de personas? Eso se llama inteligencia humana. Entonces, no es solamente para buscar al que ha caído, sino también para obtener la información. Cero en eso. Mira, el Vizcatán, que es la zona que llaman el santuario que queda en el Bray, justamente en la época de Antero Flores Arao se hizo la política de recuperar el Vizcatán y se instalaron 4 bases militares ahí. Las 4 en octubre las desactivaron. Ya no hay bases militares en el Vizcatán. Por eso que se han salido tranquilamente, han caminado, han pasado delante de la base Unión Mantaro, que está muy golpeada, y se han caminado hasta el otro lado porque nadie los ha vigilado. Nos vamos a mantener unidos siempre en contra o en favor de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y eso no va a cambiar nuestra posición, y además que somos la oposición responsable. Pero eso no quiere decir que avalemos las acciones o los errores que han cometido los ministros y el personal al mando. Definitivamente, como bien dice Mauricio, aquí no ha habido inteligencia, no ha habido estrategia, ha habido un pésimo manejo de las situaciones. El ministro no se ha debido ir a Colombia, en primer lugar, sabiendo que estaba en una emergencia. En segundo lugar... Pero deben rodar solamente, según ustedes, cabezas políticas, o estamos hablando también de estrategias y tácticas, Mónica, dentro de la dirección, tanto militar y policial. Aquí ha sido algo reconocido por la oposición, por la mayoría. Ha habido una negligencia y una responsabilidad. Y esa responsabilidad es una responsabilidad política. Por tanto, los señores ministros tienen que renunciar a su cargo y luego, por supuesto, en el comando tiene que haber una reestructuración. Claro, los chalecos, por supuesto. Comida, no, definitivamente tiene que haber una reestructuración de la estrategia a aplicar. Indudablemente no solamente es militar. Concuerdo que también tiene que haber la presencia del Estado. Pero aquí ha habido un mal manejo de la situación. No saben ni comprar tallarines, no ha visto la comida que le daban, por Dios, no sirve para nada. A ver, yo desde mi punto de vista considero que nosotros nos hemos malacostumbrado a lo largo de los años a sancionar políticamente a funcionarios del Estado, ¿no es cierto?, cuando, digamos, mandos o dentro de la cadena de mando existen, digamos, responsabilidades, que son responsabilidades en la decisión, en la ejecución, cuando el ministro no se encuentra, digamos, en el campo de acción. Entonces, lo que sí yo considero es que debería determinarse responsabilidades, ¿no es cierto?, en las distintas cadenas de mando, porque en realidad no es bueno, desde mi punto de vista, quisiera hacer una pregunta bien puntual. Responsabilidades políticas. A usted, bien puntual. Hoy día leía las declaraciones del ministro de Defensa, Otárola, muy leales, por cierto, que ha señalado lo siguiente: si fuera por mí, yo no hubiera viajado fuera del Perú cuando el señor Vilca estaba en búsqueda de su propio hijo y hubiera guardado respetuoso silencio. Ahora le faltó agregar, y yo lo reemplacé en la cartera. Yo quisiera que usted me diga, usted, ¿qué piensa de que él haya viajado a Colombia, el ministro del Interior, y qué piensa de lo que ha dicho hoy día el ministro de Defensa, como parte del mismo partido de gobierno y personalmente frente a la indignación de la gente? ¿Cuál es su opinión? Por eso, yo considero que... ¿Hizo uno mal en viajar y hizo mal el otro en declarar? Efectivamente, primero que habría que determinar y evaluar, digamos, pero más allá de la evaluación que estoy preguntando usted, una percepción personal, más allá del grupo ¿hizo bien partidario? Viajar y ha hecho bien el otro meterle la puñalada por la espalda así o no? Yo considero que hay
errores que se tienen que evaluar y en su momento tendrán que discutirse desapasionadamente, porque creo que el pueblo nos demanda serenidad y sobre todo tranquilidad. Desapasiones y deme una idea. No, yo estoy totalmente tranquilo. Pero entonces dígame, por eso, pero contésteme por Dios, ¿qué le parece? Yo considero, por un lado, digamos, habría que ver cuál fue la justificación de ese viaje, habría que ver, ¿no es cierto?, si realmente había un motivo, una razón eso es en cuanto al de emergencia. En cuanto a que este señor declare eso contra su compañero de con partido, relación a la declaración, ¿le parece con bien? relación a la declaración, creo que todas las personas somos libres, ¿no es cierto?, de manifestar nuestra posición, nuestra opinión respecto a determinados temas. Creo que el ministro en su momento lo ha hecho. Yo creo que en este momento no le podría dar un juicio de valor con relación a si fue o no fue fraternal, porque en realidad todos tenemos derecho a opinar. Y creo que tanto el ministro como... Por eso yo quiero escuchar su opinión sobre ellos. Como los representantes de la bancada tenemos... Claro, no opina cuando le preguntan las encuestas. No, yo he dicho claramente, que el enemigo está en el BRAE, que el enemigo son los terroristas y los narcotraficantes que están operando hace mucho tiempo. Estamos todos de acuerdo. No busquemos enemigos al interior del Ejecutivo del Estado, porque lo que se quiere en este momento, es que el presidente Ollanta sea exitoso en la lucha en el BRAE. Estuvo bien que uno se vaya a Colombia y que el otro diga yo creo que ya es un poco el preludio de la descomposición, ¿no? Porque esto de verdad es espantoso. El tema de la responsabilidad política no es que tampoco directamente les atribuyamos a ellos una responsabilidad penal por estos tipos de cosas. Hay una responsabilidad política. ¿Cómo se va a procesar este tema, el tema de la censura? Es al voto simplemente, en mayoría, claro. Van al pleno y de frente se va la censura. Se tiene que votar. Ahora, ¿pero Guatá no le saldrá con alguna de las suyas para que no se vote? No, ¿cuál de las suyas? No tienen tampoco, no creas que son los reyes de la muñeca, ¿no? Y aquí las cosas están demasiado claras. A Rocayolo le salvaron el cuello, ¿ah? Bueno, pero en caliente Rocayolo salía. Porque el tema se enfrió, pero este tema yo no creo que se vaya a enfriar. Y además por una razón, porque en el fondo lo que está ocurriendo cuando se hace una censura de este tipo, y sobre todo por estos temas, a quien en el fondo estamos llamándole la atención es al presidente de la República, porque como a él no se le puede censurar, al presidente de la República digamos, no es responsable políticamente, pero sí a sus ministros, que son sus personas de confianza, pero además porque él es militar. O sea, el presidente no es que sea un ingeniero que le tienen que explicar las cosas, o sea, es militar. Se supone que él es el que tiene que estar sentado en una mesa de mapas y él es el que tiene que decir cómo es que se tienen que hacer. Esta semana no está es evidente, además es un militar que dice que ha estado en combate. O sea, con mayor razón es el que tiene que conducir hasta el detalle este tipo de cosas. ¿Esto se va a ver esta semana o no es posible ver el la reglamento censura? dice que entre el 4º y el 10º día, o sea, puede verse esta semana, pero todo depende de que lo decida si la Junta de Portavoces. Yo creo que de una vez debe verse esta semana, ¿para qué vamos a estar prolongando las agonías? El presidente está en Japón, ¿no? O sea, el presidente de la República no tiene nada que ver, o sea, esto es un tema congresal. Digamos, en términos políticos, ¿no? Me refiero al presidente del Congreso, es el que tiene que poner las cosas de... No, pero no. Sí, pero me refería a la ausencia. Pero cuando regresa, creo que son dos días más que él va a estar acá, o sea, no tiene nada que ver. No habría ningún problema. Mónica, creo que hay que dejar absolutamente claro que acá no hay nada personal ni ningún juego político. Aquí lo que hay, efectivamente, es el respaldo primero del pueblo peruano que está cansado de que no haya una efectividad y que se haya manejado torpemente esta situación. Y que lamentablemente ha venido una serie de situaciones. La de Colombia, el comunicado luego del Ministerio del Interior y luego, por supuesto, esos carteles que han puesto en las demás vías, que mejor se hubieran quedado callados, mejor no hubieran puesto ningún cartel, porque eso ha exacerbado más los ánimos de la propia población que pide a gritos el cambio de los ministros. Creo que acá no hay apasionamientos, acá hay todas las fuerzas políticas, las 5 bancadas de 6 que han presentado una moción de censura, que esperamos obviamente no se rectifiquen algunos aliados del gobierno y que puedan seguir con esa posición de la censura contra los ministros, y esperamos que hayan sido reflexivos este fin de semana y puedan el día de mañana presentar su carta de renuncia. Congresista, es cierto que se está quemando las neuronas en Gana Perú para ver cómo salvan al ministro Tarola, hermano de un conspicuo miembro de la bancada, y bueno, van a entregar la cabeza del ministro del Interior. Bueno, al respecto, yo creo que en principio tiene que discutirse. A pesar que Tarola es de Fuerza Social, no es de Gana Perú. El ministro de Fuerza Social. Sí, yo pienso que tiene que discutirse previamente, tiene que evaluarse en forma desapasionada, con toda la serenidad, porque el pueblo peruano, y ya lo demostró el padre de César Vilca, fue sereno, tranquilo y dijo, ¿no?, en su momento: señores de las fuerzas policiales, quiero ir solo a rescatar a mi hijo. Y con esa misma serenidad creo que tiene que actuar, ¿no es cierto? Tenemos que actuar los congresistas. Dentro de Gana Perú han adelantado, digamos, posición, por ejemplo, gente como Javier Descanseco, como Rosa Mavila.
Bueno, en realidad yo a mis amigos los llamo para que estas discrepancias internas que las están exhibiendo al público deberían darse primero internamente. No, pero eso ya es tarde, Piazza. Yo en ese contexto yo sí soy muy allegado, digamos, a la bancada, y en ese contexto considero que previamente se debió discutir el tema y no, digamos, hacerlo públicamente. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros aquí en Sin Medias Tintas. Y antes de ir a la pausa, justamente hemos estado hablando del valerosísimo padre de Dionisio Vilca, el padre de César Vilca, y esta es la primera reacción que tuvo luego de haber encontrado en las condiciones tremendas, que por supuesto no vamos a mostrar, y que ha mostrado esta noche Panorama, y que vamos a repetir la reacción que él tuvo después de haber hallado el cuerpo de su hijo. Y eso lo voy a ver en su debido tiempo. No sé, no veo la imagen. A ver, ha habido un problemita en el... No, lo que pasa es que esta noche en Panorama se ha mostrado, se ha hecho toda una crónica importante para ver, digamos, hasta dónde llegó el padre para poder recoger el cuerpo de su hijo. Pero inmediatamente después de eso él reaccionó, y reaccionó obviamente rabioso y furibundo, que después evidentemente no ha repetido el padre Vilca. Pero ya regresamos, luego de la pausa regresamos con eso.